hermosa mañana. Sí. Bien, vamos a abrir la palabra de Dios en Nehemías capítulo 2. Nehemías en su capítulo número 2. Vamos a leer las escrituras. Nehemías en su capítulo número 2. Y vamos a leer, por favor, vamos al versículo número 10, solamente el versículo número 10. Todos juntos dice así la escritura. Pero oyéndolos Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, le disgustó al extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Oramos, amantísimo Padre Celestial, nuevamente abrimos, Señor, la porción de tu palabra, a ver, Señor, de Nehemías. Seguimos, Señor, aprendiendo, Señor, de tu siervo, que nos ha dado una buena enseñanza, Señor, la cual debemos imitar, Señor, y seguir, Padre Celestial, para poder llegar también a ese crecimiento espiritual como cristianos. Te pedimos, Señor, en esta mañana, la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, en cada una de estas enseñanzas. Por favor, dirígenos, pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar en esta mañana. Seguimos, hermanos, estudiando el libro de Nehemías. Hemos avanzado ya al capítulo 1, estamos en el capítulo 2 y vamos a continuar, hermanos, y hoy concluiremos con el capítulo 2 de Nehemías. Ya hemos estudiado, hermanos, la primera parte del capítulo 2 de Nehemías. Recuerden, hermanos, que aprendimos que para prepararnos para la obra de Dios debemos prepararnos, primeramente, hermanos, dijimos, con la oración. Si queremos, hermanos, servir en la obra de Dios, si queremos involucrarnos en la obra de Dios, si queremos ser parte de la obra de Dios, hermanos, tenemos que prepararnos con una vida de oración. Podemos, hermanos, tener conocimiento, podemos tener energías, podemos tener la fortaleza física, pero, hermanos, más allá de eso, hermanos, el paso principal que tenemos que dar, hermanos, es cultivar una vida de oración. Es muy indispensable, hermanos, que cultivemos una vida de oración, hermanos. No llegaremos muy lejos si no cultivamos nuestra vida de oración. Y vimos, hermanos, que la oración, hermanos, es muy poderosa. ¿Sí? Tiene mucho poder la oración, hermanos. Hasta el día de hoy se ha demostrado, ¿verdad?, que la oración tiene mucho poder, hermanos. Y hemos aprendido, hermanos, por lo tanto, de que tenemos que iniciar nuestro proceso, hermanos, espiritual también a través de la oración. La oración es aquella que nos lleva a abandonar todo, hermanos, en las manos de Dios y poder esperar, hermanos, poder esperar. Tenemos que depositar todo en las manos de Dios y tenemos que aprender a esperar, hermanos. Eso es uno de los principios de la oración. Y aprendimos, hermanos, que la oración nos lleva a reconocer nuestras debilidades. Sí, hermanos, somos débiles, aunque a veces aparentemos que no, pero somos débiles, hermanos. Y cada vez que oramos, reconocemos, hermanos, que Dios está por encima, hermanos, de nuestros propios pensamientos y que Dios tiene el control, hermanos, de muchas cosas. Por lo tanto, hermanos, ese es el primer principio. Vamos a ir al principio número 2 de trabajar en la obra de Dios. Hoy vamos a aprender que la obra de Dios correcta traerá oposición. La obra de Dios correcta traerá oposición. Gracias, hermano. Y hemos leído ahí Nehemías, hermano, capítulo 2, en el versículo 10. Miren nuevamente, la obra de Dios o la obra correcta de Dios traerá oposición. Versículo 10. Pero oyéndolo, Sanballat Horonita, Sanballat Horonita, y dice la palabra, y Tobías,
el siervo amonita. Estos dos personajes, hermanos, son pueblos. En la época de Nehemías son pueblos, no solamente era un hombre. En la época, hermanos, de Nehemías, cuando se reconstruía, hermanos, Jerusalén, recuerden, hermanos, que Jerusalén tenía un muro, una muralla que protegía, hermanos, ¿sí? Y cuando Nehemías regresa, él regresa a reconstruir ese muro, esa muralla que estaba totalmente destruida. Entonces, hermanos, Jerusalén se encontraba rodeada de estos hombres, y uno de ellos, hermanos, o los dos son estos. Son dos pueblos, hermanos, que tenían alrededor Jerusalén. Es Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita. Ellos, hermanos, eran dos pueblos que se encontraban alrededor, hermanos, de la muralla que resguardaba, hermanos, a el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, ellos cuando oyeron, hermanos, que Nehemías había llegado, hermanos, a Jerusalén con el propósito, hermanos, de reconstruir lo que estaba destruido, hermanos, dice la Biblia nuevamente el versículo 10: pero oyéndolos Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Desde que Nehemías salió, hermanos, del palacio real, desde que Nehemías dejó el palacio real y se encaminó hacia Jerusalén, hermanos, Dios lo había guardado en todo ese recorrido. Dios había estado con él, Dios había cuidado, hermanos, de Nehemías, de tal manera, hermanos, que el mismo rey, hermanos, Artajerjes, le dio a Nehemías un grupo de soldados que custodiasen a Nehemías para llegar, hermanos, con bien hasta la nación donde él iba a reconstruir, hermanos. Hay, hermanos, en esta mañana quiero mencionar dos tipos de oposición. Hay muchas, pero yo nada más quiero mencionar dos tipos de oposición. Hay dos tipos de oposición, hermanos, que usted y yo conocemos. Las que nacen en el seno interno de un grupo y las que vienen del lado externo. ¿Sí se entiende, hermanos? Las que nacen dentro, en el seno interno dentro, y las que se presentan o que son producto que vienen de afuera hacia adentro, y las que se producen, hermanos, de manera interna. Hay dos tipos de oposición de las cuales hoy quiero mencionar, hermanos, y quiero hablar. Las que se producen de manera interna y las que, hermanos, surgen de manera externa. Por ejemplo, hace unos días se reparó la combi en su motor. Yo siempre había visto el cascarón, ¿verdad? Todo. Pero cuando yo llegué a ver, hermanos, me dijo el hermano: mire, hermano, aquí está su motor. Hermanos, yo vi puro huesito. Y lo vi, hermanos, todo hecho en pedazos. Y yo, hermanos, me espanté. Hermanos, y ver, hermanos, el motor, ¿verdad? Y algo todo despedazado así, hermanos. Y yo, lo primero que vi, hermanos, me espanté. Pues el hermano que se dedica, ¿verdad?, a eso, pues ya no le da miedo. Pero, hermanos, ¿qué pudimos observar en eso? ¿Qué aprendí yo de eso? ¿Qué aprendemos de eso? Que hay problemas internos que afectan lo externo, y hay problemas externos que afectan lo interno. Y el motor, hermanos,
aparentemente, ¿verdad?, se veía físicamente corpulento, pero hermanos, tenía un problema interno, producto, hermanos, de una situación externa. Si usted no le agrega aceite a su motor, ¿qué le pasa? ¿No lo rey? Por algo externo, afectamos algo interno. Y hermanos, ese problema interno, hermanos, duele mucho. Duele mucho, ¿no? Por eso yo quiero hablar de esto, hermanos, dos tipos de oposición. Las que se generan dentro y las que se generan fuera. Hablamos, hermanos, de la obra de Dios. La tarea, hermanos, de llevar a cabo la obra de Dios, cuando es de forma correcta, siempre va a traer una dura oposición. ¿Qué es oposición, hermano Johnny? ¿Qué es oposición? Oponerse. A ver, hermano Aarón, ayúdele al hermano Johnny. ¿Qué es oponerse? Se le da una orden y no obedece. Oponerse. A ver, aquí de este lado, ayúdenle a los hermanos Aarón. ¿Qué es oposición? Alguien que está en contra de lo que ya se dijo. No está de acuerdo, está en contra, ¿no, Marta? ¿Ir en contra de algo? Ir contra corriente. Miren, hermanos, ¿ustedes conocen los imanes? ¿Verdad? Conocemos los pedacitos de esos imanes. Y hermanos, cuando queremos, hermanos, a veces ponerlos en la misma dirección, Se repelen. hermanos, los polos opuestos, ¿qué? Se repelen. Se atraen. Se atraen. Y los polos iguales se repelen. Mire, usted pone el imán así en la misma posición, hermanos, y por más que usted le luche, nomás no. Pero denle la vuelta a uno, y hermano, eso es oposición, hermanos. La oposición, hermanos, se produce, hermanos, cuando hay una lucha. Cuando nadie cede, hermanos. Cuando no queremos, hermanos, ceder. Queremos, hermanos, estar ahí. ¿Verdad, hermanos? Y hermanos, y esfuerza, hermanos. Hay un juego, los jóvenes, que se llama el tira y afloja. Hay una cuerda, hermanos, y de aquel lado jalan unos, y de este lado jalan otros, y ahí están, hermanos, y ahí están, hermanos, hasta que uno se cansa. Pero, hermanos, la oposición, quiero que veamos algunos ejemplos, primeramente, hermanos, acerca de la oposición. Tiene que ver, hermanos, con esa parte que ustedes dijeron: no estar de acuerdo, ir contra corriente, no acatar una orden. Y, hermanos, a todo eso genera, hermanos, una oposición. ¿Sí? Todo eso, hermanos, genera una dificultad. No avanzamos porque luchamos al revés. Si usted, hermanos, se tira al río, hermanos, a nadar contra corriente, hermanos, usted lucha, hermanos, y se va a morir ahogado porque no cede. No se ha dado cuenta, hermanos, que hay una situación ahí, hermanos, que está afectando. Nehemías, hermanos, venía, ¿verdad?, con gozo, con alegría, venía, hermanos, con la bendición de Dios, y venía, hermanos, a Jerusalén, hermanos. Y él llegó a Jerusalén. Él cruzó por donde estaba Tobías, él cruzó, hermanos, y llegó a Jerusalén. Y, hermanos, él dice que salió a recorrer, hermanos, las murallas. Él salió a recorrer. Y cuando, hermanos, estos dos, Sanballat y Tobías,
se dieron cuenta que Nehemías, hermanos, tenía planes de mejorar lo que estaba mal, mire, lo dejaron pasar. No le impidieron el paso. ¿Por qué no le impidieron el paso antes? Porque, hermanos, tanto Sanballat, el pueblo de Sanballat, como el pueblo de Tobías estaban alrededor de la muralla. ¿Por qué no le impidieron el paso, hermanos? ¿Por qué no le cortaron el paso? Sino que la Biblia dice que Dios, hermanos, abrió el camino de Nehemías y lo llevó, hermanos, porque Dios va a reconstruir su obra. Dios va a hacer su obra, hermanos, aunque, hermanos, estemos rodeados de situaciones difíciles, pues es la obra de Dios. Y cuando Tobías y Sanballat vieron a Nehemías, hermanos, que tenía todas las intenciones, hermanos, de poder hacer algo para la obra de Dios, dice la Biblia, hermanos, aquí lo dice en el versículo 10, les disgustó, pero dice, les disgustó en extremo. O sea, hermanos, se molestaron y se molestaron muchísimo. Estos hombres, hermanos, quiero que piensen un momento, piensen. ¿Cuánto tiempo llevaba Tobías y Sanballat ahí en la región de las murallas? ¿Cuánto tiempo llevaban ahí, hermanos? ¿Cuánto cree usted que llevaban ahí viviendo? A ver, ¿cuánto se imagina usted que Sanballat y Tobías llevaban viviendo ahí, hermanos, en todo el contorno, hermanos, de la muralla destruida? ¿Cuántos días creen usted que Tobías y Sanballat habían despertado con las murallas, hermanos, destruidas? Porque no era la primera vez. O sea, hermanos, ellos llevaban tiempo así. Ellos llevaban tiempo viviendo así, hermanos. Ellos estaban acostumbrados a vivir de esa manera. Yo no sé, hermanos, si a usted le gusta el orden en su casa o le gusta el desorden en su casa. Hay quienes, hermanos, están acostumbrados a vivir, hermanos, dentro del desorden en sus hogares. Hermanos, a veces he entrado a hogares donde, hermanos, hay un desorden físico, no hay un orden. Sanballat y Tobías, hermanos, vivían ahí, las murallas estaban destruidas, y ellos, hermanos, todas las mañanas se despertaban, ¿y qué miraban? Miraban las murallas destruidas. Ellos miraban, hermanos, los pórticos destruidos. Ellos miraban, hermanos, aquel majestuoso templo hecho pedazos. Pero, hermanos, ¿qué sentían en su corazón estos hombres? No tenían nada, hermanos, de querer hacer algo por las murallas. Como decimos nosotros, el que lo tiró, ¿cómo decimos? El que lo tiró, que lo levante. El que lo descompuso, que lo componga. ¿Verdad? Ah, hermano, eso sí. Así, hermanos, somos nosotros. Esa es nuestra naturaleza. Tobías, hermanos, y Sanballat, ellos amanecían, ellos, hermanos, se quitaban los cheles. ¿Y qué miraban? Murallas destruidas. Yo no sé, hermanos, si usted se levanta, hermanos, y ve en su casa un tiradero y usted dice, pues yo no lo tiré. O usted, hermano, ve un tiradero y empieza, ¿verdad? Escoba. O va usted, hermanos, a lavarse los dientes y ve al lavadero, hermanos, híjole, amor, ¿y qué hiciste anoche? O agarra, ¿verdad, hermanos? Y empieza, vaso por vaso, plato por plato, cuchara por cuchara. Yo no sé, hermanos, si estamos
acostumbrados, como Sanballat y Tobías, a levantarnos y ver el desorden y continuar, hermanos. Pero aquí viene lo importante, hermano. Dice que llegó un hombre llamado Nehemías. Y Nehemías traía, hermanos, un corazón ¿qué? Gozoso. Traía un corazón, hermanos, con ganas de ¿qué?